Aquí inicia grabación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La idea es hacer unos ejercicios de límites, ¿no? Pero entonces, pues, hay cosas que pues, ponerme a volverlas a escribir, o sea, pues ya están en los libros bien escritas, entonces, pues, ¿para qué me pongo a volverlas a escribir? Entonces, pues, usted se va, este es su team, ¿no? El del equipo de ustedes. Entonces, usted se va aquí a libros, y pues aquí están los libros. Sí, o sea, me faltaba uno que no sabía que no se había pasado, entonces ya está ahí el Purcell. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues si ya los tiene guardados, pues bueno, listo, bien. Pero entonces si no, usted se va aquí, los revisa. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede decir en el taller? En el taller puede decir algo así. Va a ser muy parecido al que hice el semestre pasado. Entonces, pues el taller les va a decir lo siguiente, ¿sí? Entonces, lista 2 de multivariable. Entonces resulta que en la lista 2 entonces le dice libro uno. Entonces el libro uno, ¿cuál es? El libro uno es el Larson. Entonces usted se va al Larson. Entonces Larson sección 13.2 ejercicios tales. ¿Sí? Entonces pues ahí ya están bien escritos. Pues entonces yo para qué me pongo a volverlos a escribir. ¿Sí? Entonces aquí le va a salir libro uno tal. Entonces libro uno, entonces usted se va al libro uno, resuelve los ejercicios del libro uno. Libro 2, entonces se va al libro 2, resuelve los ejercicios del libro 2. Y pues aquí están todos. ¿Sí? Entonces pues usted se puede ir al libro que le corresponda. Y pues en el libro que le corresponde saca el ejercicio que quiere hacer, ¿sí? Que le toca hacer. ¿Listo? Eso quería decir. Era como el aviso parroquial de hoy, era ese. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, multivariable, ¿no? Entonces, E. Entonces, pues la próxima hoja pues va a ser 3 derivadas parciales y regla de la cadena. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿listo? Derivadas parciales y regla de la cadena. Un tema fácil. O sea, del parcial, lo que uno salva, el parcial de derivadas. Porque pues es fácil. O sea, esto es... Sí, o sea, aquí tienen el Profe, uno una que se van a pregunta. sacar. Cuénteme. ¿Usted nos va a seguir explicando lo de puntualidad? Lo de continuidad, pero ya lo Sí, es que la expliqué. clase pasada quedamos en definición y usted dio un ejemplo, ¿no? Sí. Y ya, no es más el tema. No es que continuidad no es más. O sea, lo importante de continuidad es entender qué, entender cómo calcular los límites, ¿sí? O sea, aquí cuando uno hace límites, entonces uno hace la continuidad, entonces cuando uno Ujú. entiende la continuidad, pues es entender cómo calcular el límite, ¿sí? Sin embargo vamos a hacer algo. Voy a enviarle la lista, y pues la próxima clase, o sea, el martes, pues si tienen alguna duda de algún ejercicio de la lista, pues sacamos media hora de tiempo pues de la clase y resolvemos las dudas que tengan. ¿Listo? ¿Sí? Mire, aquí hice varios ejemplos de Sí, Sí, continuidad. profe. señor. Ahí hice varios ejemplos de continuidad. Bueno, entonces derivadas parciales y regla de la cadena. ¿Listo? Hola, Eh, profe, buenas tardes. hola. Profe, disculpe que me acabo de conectar porque no me está saliendo. No sé qué estaría haciendo las siguientes. Lo único que dije fue que el taller se va a enviar de esta manera, ¿no? Entonces va a decir, tome la edición de tales libros, ¿sí? Y entonces váyase a la sección tal y resuelva tales ejercicios, ¿sí? Así va a ser por lo menos en estas tres secciones, porque pues en estas tres secciones los ejercicios pues
por ejemplo, o sea, Profe, tienen cosas de que viene una gráfica y uno la entiende por medio de la gráfica, ¿sí? profe. Entonces, cuénteme, cuénteme, Carol. Se fue, se me fue, me fui yo, se fueron ustedes. ¿Qué pasó? ¿Me Acá escuchan? ¿Me estamos, oyen? profe. ¿Qué pasó? Ahí estamos, profe. ¿Qué pasó, Carol? Carol. ¿No? Bueno, escríbame al Profe, chat. una pregunta, ¿esos libros aparecen en Microsoft Word? En Teams sí, vea, ahí están. Ahí están en Teams. O Mire, sea, los libros aparecen en Microsoft. sí, o sea, usted llega aquí a Teams y abre el libro. Entonces usted entra aquí a Teams y pues ahí le carga el libro. Y ahí está todo completico. Profe, que si los libros aparecen. Le estoy respondiendo que sí, que ahí están en el Teams. Yo, no, es que tengo mala conexión yo. Profe, Bueno, No, profe. ¿es ella? Los libros están en el Teams. Profe, ese Ah, bueno. Manesh. Ah, bueno, listo. Entonces, pues ahí están en el Teams. ¿Listo? Ahí los pueden descargar. Ahí sí los pueden descargar o ahí mismo lo pueden leer. No sé si lo pueden leer ahí mismo, pero descargarlo los pueden descargar de ahí. Bueno, empecemos, ¿no? Entonces, el tema es fácil y el tema pues se relaciona mucho con lo que hemos visto antes. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a dar la definición de derivada parcial. Luego nos vamos y lo entendemos gráficamente qué significa una derivada parcial. Y luego que entendamos eso, pues hacemos unos ejemplos, cómo se calculan las derivadas parciales, que es extremadamente fácil. Y después hacemos unos ejemplitos, unos ejercicios más técnicos, más técnicos, no, más aplicados, es al revés. ¿Listo? Entonces, pues, nos vamos acá. Y entonces, definición de derivada. ¿Qué es la derivada? Bueno, ¿qué era la derivada en cálculo 1? ¿Qué era derivada? Cálculo diferencial, ¿qué era la derivada? ¿Qué era la derivada en cálculo diferencial? La tangente, profe. No. La derivada era otra cosa. Razón de cambio. Eso es una interpretación de la derivada, pero no es la derivada. Mm, O sea, eso es como... Ay, yo me acuerdo del ejemplo que puse que días. Bueno, o sea, eso es como, o sea... A ver, ¿cómo le explico? No se me viene un ejemplo ahorita a la cabeza. O sea, la idea es que sí, que la derivada sirve para calcular la pendiente de la recta tangente. Sí, no es la recta tangente, la derivada no es la recta tangente. La derivada sirve para calcular la pendiente de la recta tangente. Y de ahí nace la derivada. Sí, o sea, la derivada nace de la necesidad de calcular la pendiente de esa recta tangente en un punto. Porque pues antes, o sea, cuando eran círculos, cuando son círculos es fácil calcular la pendiente de la recta tangente. Porque es simplemente hacer la recta que es perpendicular al punto en el radio. Yo no sé si alguna vez les explicaron eso. O sea, en cálculo 1, uno ve esto, o sea, ¿qué es la tangente? La tangente a un círculo. Entonces usted hace un círculo. La tangente a un círculo se reduce a lo siguiente. Usted construye el radio que va del centro al punto. Y cuando usted construye el radio, usted construye una recta perpendicular al radio que pase por ese punto. Y esta recta G que salió ahí, voy a ponerla en otro color, esa recta G es lo que uno llama la recta tangente. Eso es fácil de hacer,
eso es fácil de hacer cuando, eso es fácil de hacer cuando uno cuando uno tiene círculos, pero cuando las figuras ya se complican, entonces pues ya es más difícil hacer esta perpendicular, porque uno cómo la hace, ¿sí? O sea, si por ejemplo usted tiene seno de x, si usted tiene seno de x, ¿dónde define usted el centro aquí? ¿Sí me entiende? Entonces pues por eso es que uno usa la derivada para decir que es la pendiente de la recta tangente en el punto. Pero esa derivada, ¿qué es? ¿Esa derivada qué es? Les pregunto. El resultado de un límite. ¿De cuál límite? Límite de la rapidez. Bueno, de un cociente que sale allá, ¿sí? O sea, bueno, en una variable, espere que tengo aquí esto torcido, en una variable pues el límite, o bueno, la derivada pues es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿sí? Esta es la derivada de la función en el punto, este límite que está aquí, ¿sí? Entonces la derivada, ¿qué es? La derivada es un límite. ¿Listo? La derivada es un límite. ¿Bien? Espérenme aquí y respondo. Eso era lo que me quería decir Carol, tal vez. Que si yo grabo la clase, sí. Ya entró. Pues que está aquí la notificación y no la miré. No, pero aquí no está la notificación. Intente de nuevo. Bueno, entonces esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? Entonces, pues es este límite. F5. Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, pues, tenemos este límite y pues ese es el límite en una variable. ¿Qué pasa en dos variables? En dos variables se complica la cosa. Pero ya aquí, voy a tratar de solucionarle a la compañera. Entonces, pero voy a parar aquí. ¿Qué pasa? En dos variables se complica la cosa. Porque aquí lo estamos mirando. O sea, mire que la derivada uno acá la termina viendo, es como una función de una variable, ¿sí? Entonces, pues usted llega aquí en este punto, calcula la derivada y pues la derivada que le resulta siendo, pues la pendiente de esta recta tangente, pero es fácil porque es una sola dirección, ¿sí? O sea, digamos es la dirección del eje X. En cambio, cuando nosotros estamos en varias variables, hay muchísimas direcciones. O sea, digamos en este caso, pues la única dirección es de izquierda a derecha. Pero en cambio, cuando estemos trabajando en varias dimensiones, hay muchas direcciones. Y pues para eso ya está algo que se llama la derivada direccional. Pero entonces, antes de ver derivada direccional, lo que vamos a hacer es que vamos a fijar la derivada en los ejes. O sea, solo nos vamos a mover paralelos a los ejes, ya sea el eje Y o el eje Z. Y pues de esa manera calculamos algo que se llama derivada parcial. Por eso se llama derivada parcial. Porque estamos moviéndonos parcialmente paralelo a alguno de los ejes. ¿Sí? Les explico aquí la idea gráficamente y pues después les explico pues teóricamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, voy a construir la gráfica. Voy a construir la gráfica de... A ver si se acuerdan de qué es esto. ¿Eso cómo se llama? Mire la ecuación aquí. ¿Y esto cómo se llama? Un paraboloide elíptico. Eso se llama un paraboloide elíptico. Paraboloide. ¿Listo?
Miren lo que voy a hacer con el paraboloide elíptico. Voy a construir el plano, voy a construir el plano y igual a 1. ¿Listo? Voy a construir el plano y igual a 1. Entonces, el plano y igual a 1, aquí ya estamos, acuérdense que el rojo es X y el verde Y. Listo, y voy a construir la intersección entre estas dos superficies. Me da esa curva azul que ustedes están viendo ahí. ¿Qué es la derivada parcial? La derivada parcial es, voy a poner un punto sobre esa intersección, y la derivada parcial se va a reducir a la recta tangente a esa intersección. ¿Sí me entiende? O sea, en esa curva que está ahí, yo voy a construir la recta tangente a la función que pasa por ese punto. ¿Sí? Pero mire que lo que yo hice fue fijar Y. Yo estoy fijando Y. O sea, Y es un elemento fijo. Y Y es un elemento fijo. Y entonces lo que estoy haciendo es calcular la pendiente de la recta tangente sobre esta curva que está acá, que es la intersección entre el plano y igual a 1 y la función. ¿Me entienden la idea? No, más o menos, profe. ¿Qué no me entiende? Pero es que yo no sé si aquí pueda calcular la pendiente, la recta tangente. Es que el problema es que tendría que calcular la derivada, ¿no? Pero entonces sería más o menos una recta así, ¿sí? O sea, ahí está mal hecho, ¿no? Eso está mal hecho. Pero entonces esa es la idea. O sea, la idea es, pues supongan que esa es la recta tangente, ¿listo? ¿Qué significa que es una recta tangente? Una recta tangente es una recta que solo toca la curva en ese punto. ¿Listo? Eso es una recta tangente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la pendiente? ¿Qué es la pendiente de la recta tangente? La pendiente de la recta tangente es la pendiente de esa recta que solo toca a la función, a esa función que está ahí en ese punto. Pero entonces, ¿qué es una derivada parcial? Una derivada parcial es fijar el valor de una de las variables, ya sea Y o sea X, y teniendo en cuenta eso, pues entonces nos da el valor de la pendiente de esa recta. Eso es una derivada parcial. ¿Me entienden o no? O sea, profe, el primer paso para calcular una derivada parcial es fijar alguno de los puntos, ¿sí? Fijar alguno de los ejes, Y o X. ¿Sí? Ok. Y ya. Entonces, por eso cuando estamos calculando las derivadas parciales, por eso decimos, dejamos fija a Y, o sea, la vemos como una constante, y derivamos la otra variable. Lo mismo por sí, y entonces por eso es que salen dos derivadas parciales. ¿Listo? Voy a tratar de solucionarle a... Ya entró Erika, Erika ya está aquí. Hola Erika. Erika. ¿Entró o no? Bueno, en fin. Entonces, pues bueno, listo. ¿Me entiende la idea entonces? Más o menos. Bueno, voy entonces a definirla. Sí, profe. Voy entonces a definirla y pues de pronto definiéndola pues me comprende más lo que les quiero decir. Entonces definición derivadas parciales. Derivadas parciales. ¿Qué son las derivadas parciales? Entonces suponga que f es una función. Suponga que f es una función multivariable. Entonces, si y es constante, ojo con esto, si y es constante, esto debería haberlo escrito en otro color.
Si y, perdón, si y es constante, si y es constante, entonces, si y es constante, es decir, cuando ponga ahí punto E, ese es decir, ¿listo? ¿De dónde viene eso? Eso viene de id est. Es una palabra en latín, ¿sí? Pues hay que ponerle altura a la clase, usted sabe qué tal. Entonces, pues se están subiendo a YouTube, con más razón todavía. Es decir, o sea, estoy tomando una función, perdón, aquí no es y, aquí es x. O sea, estoy tomando una función que en realidad solo está dependiendo de x, porque yo ya fijé el y, ¿sí? Esta función que está aquí en azul, es una función que depende en realidad solo de x. Lo que pasa es que la estoy trasladando, pero en realidad eso termina siendo una función que depende solo de x. ¿Listo? Entonces, es una función donde y está fijo. Es una función que depende de x. Así, su derivada en el punto, su derivada parcial, su derivada parcial en el punto x0, y0 es, ¿quién va a ser la derivada parcial? La derivada parcial va a ser el siguiente límite. Se usa este símbolo de f de x, es un símbolo exclusivo de la matemática para simbolizar la derivada parcial. Después se lo robaron para hacer otras cosas, pero en realidad es un símbolo que es este símbolo que está aquí, ¿sí? Entonces este símbolo es un símbolo exclusivo de la matemática, pero entonces pues ya se lo robaron como todo. Entonces pues, pero bueno, en realidad se llama partial. Derivada parcial de f respecto a x, pues va a ser igual a este límite. Va a ser igual, también se escribe como f sub x, o sea, aquí ponen una x minúscula, entonces están derivando parcialmente respecto a x, en el punto x sub 0, y sub 0, y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al límite, cuando delta x tiende a 0, de el cociente de derivada normal, x sub 0 más delta x, coma y sub 0, menos f de x sub 0, y sub 0, sobre delta x, y pues similarmente, fijando x sub 0, pues la derivada parcial de f respecto a y, o sea, teniendo en cuenta lo mismo, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta acá, que aquí estaba fijando y, ¿sí? O sea, si se dieron cuenta, fijé y igual a 1. Pero yo también puedo fijar a x igual a 1. ¿Sí? Voy a fijar a x igual a 1. Entonces, pues es este plano que está aquí, ¿sí? Si quiere voy a ponerle otro color para que pues lo diferenciemos del otro plano. Entonces, pues voy a ponerlo, no sé, yo lo puse rosado, entonces voy a ponerlo verde. Entonces ese verde, y pues voy a calcular la intersección entre las superficies, entonces me da esa curva que voy a ponerla verde también. Voy a ponerla mejor un verde más oscurito, ¿sí? Entonces es esa curva verde que usted observa ahí, esa curva verde ahí. Esa curva verde en realidad debía haber ocultado lo otro. Entonces pues perdóneme, aquí voy a hacer una chambonada, pero bueno, voy a poner el punto acá y pues voy a mover voy a moverlo al plano, a este plano, ¿sí? Entonces pues, perdón que ahí no me está cuadrando la curva, ahí sí. Entonces mire qué pasa, tengo esta función, perdón, eso quedó no quedó tangente. Es que me la está tomando por el otro lado, Pere, que no cunda el pánico. Ahí.
Ahí falta bajarlo un poquito más. Ah, es que me lo tiene fijo por allá. No entiendo qué pasa. Pero bueno, ustedes me entienden la idea, ¿sí? O sea, es una... Voy a borrar ese punto mejor. Es un punto sobre este plano, entonces pues construyo la recta. Entonces pasa por acá y por acá. Entonces, bueno, un punto sobre este plano. Y pues entonces, pues ahí sí voy a obtener mi recta tangente, mírela. O sea, ahora cuando yo calcule la parcial respecto a y, pues lo que hice fue fijar x. Y cuando yo fijo x, pues entonces estoy calculando la pendiente de esa recta tangente en la intersección de la superficie con la curva. Con el plano, perdón. Entonces, la superficie con el plano me genera esta curva y pues la derivada parcial pues va a ser en ese punto A que está marcado ahí, va a ser la pendiente de esa recta tangente que pasa por ese punto A. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con esto? Entonces, pues bueno, a eso se reduce la derivada parcial respecto a y, pues iba a ser más o menos lo mismo. Va a ser, sí, va a ser prácticamente lo mismo. O sea, aquí entonces, cuando aparezca una f y aquí se aparezca de subíndice el y, entonces recuerden, derivada parcial de f respecto a y. Y eso va a ser igual al límite, cuando delta y tiende a 0, de f de... Aquí se está quedando fijo el x sub 0 y se está moviendo el y sub 0, menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta y. Y entonces eso es la derivada parcial. Esa va a ser la derivada parcial. ¿Listo? Ejemplo. O bueno, ¿cómo se calcula una derivada parcial de una manera extremadamente fácil? O sea, usted esto lo mecaniza en menos de nada. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Si usted va a calcular la derivada parcial de la función respecto a x, lo que va a hacer es que va a asumir que y es una constante. Usted asume que y es una constante y deriva lo que tiene x, lo deriva normalmente. ¿Sí? La misma historia con y. Entonces, con y lo que va a dejar constante es x y deriva todo lo que tenga y. ¿Listo? ¿Es necesario que lo escriba? Sí, yo creo que sí. Profe, ¿será que me puede subir un poquito la pantalla para arriba para terminar de copiar? Me haga eco. Entonces, ¿cómo se calcula? Para calcular, voy a poner aquí, para calcular de f de x, se deja fija x y se deriva, no, perdón, se deja fija y y se deriva el resto, se deja fija y y se deriva el resto respecto a x. ¿Sí? Y pues similarmente, pues para calcular de f de y, pues se deja fija x y se deriva el resto respecto a y. Ejemplo. Uno se encuentra esto en cualquier cantidad de lugares. Ejemplo. Sea f de xy igual a x al cubo más 5x cuadrado y más y a la 3. ¿Sí? Algo así. Entonces, mire, esto usted lo mecaniza como nada. De f de x. Entonces,
Ojo con lo que voy a hacer, mire, aquí hay una Y. Aquí hay una Y. No. Entonces se No. deriva respecto a X. ¿Listo? Todo bien. Más, aquí hay una Y. Sí, señor. Entonces usted saca la Y como constante y deriva lo que tiene X. Entonces eso le va a dar por 10X. ¿Listo? ¿Es claro eso que dice ahí? Sí, señor. Sí, profe. Aquí tiene X, No. entonces 0. Entonces la derivada pues va a ser 3x cuadrado más 10xy. ¿Listo? Fácil. Mira, esto es un regalo. Calcular derivadas parciales es un regalo. ¿Listo? Ahora, entonces, pues si me entendieron la idea, ¿qué es de f de y? Me tocaría derivar el x al cubo y las y se dejan quietas, ¿no? No, al revés. Porque estamos calculándola respecto a y. Quedaría como constante la x. Quedaría constante la x. Y la derivada de O una sea, queda constante 0 más. queda 0 más. Aquí hay una y. Entonces, pero la derivada de y es 1 y 5x cuadrado es constante. Entonces queda 5x cuadrado más Vale, que aquí es 3y y cuadrado. cuadrado. ¿Y ya? ¿Es claro eso? Sí, Sí, señor. profe. Aquí es O sea, esto es facilísimo. Facilísimo. Calcular derivadas parciales es lo más fácil que usted se puede imaginar. O sea, uno no se puede equivocar calculando derivadas parciales. ¿Listo? Bueno. Entonces, las derivadas parciales pues también sirven para como razones de cambio. Pero ojo, o sea, es una interpretación de la derivada. O sea, yo quiero que eso quede claro. O sea, la derivada no es, o sea, una razón de cambio no es la derivada. Eso es falso. La razón de cambio es el resultado del cálculo de una derivada. Sí, o sea, la derivada no es una razón de cambio, la derivada es un límite. Que usted ese límite lo pueda usar para calcular una razón de cambio es distinto. O sea, la herramienta no es para lo que sirve. Sí, o sea, por ejemplo, ya me acordé de un ejemplo. O sea, una llave Allen es una llave Allen. O sea, una llave Allen es el pedazo de metal. Sí, el pedazo, bueno, de hierro, metal, lo que usted quiera. Eso es una llave Allen. Pero para lo que sirve una llave Allen es distinto. Entonces usted, por ejemplo, tráigame la Allen de 5. O sea, le están trayendo la llave que le sirve para soltar el Allen de 5. ¿Sí me entiende? O sea, es distinto. Es distinto la herramienta a lo que sirve. Entonces la derivada no es una razón de cambio. La derivada sirve para calcular razones de cambio. Bien. Entonces, pues lo podemos ver como razones de cambio. Y pues aquí viene el primer ejemplo. Estos ejemplos con derivadas parciales, o sea, los primeros que vamos a estudiar, pues vamos a dejar fija una de las variables. ¿Listo? Entonces, pues son fáciles de calcular. Ya cuando al final de la clase de hoy, pues empecemos con ejercicios de regla de la cadena, pues entonces ahí sí ya pues cambia un poco la cosa. ¿Listo? Entonces, ejemplo. A ver. Es que toca escribirlo. Me hubiera dejado escrito. Bueno. El volumen. Por eso les digo que les voy a mejorar referir el ejercicio en los libros porque... Y de pronto les digo, cambie tal por tal valor. Para no ponerme a escribir todo esto. Pero bueno, no lo hice, entonces pues me toca escribirlo. El volumen de cierto gas se relaciona
con su temperatura, T por medio y su presión P y su presión P por medio de la ecuación P por B igual a 10T. P por B igual a 10T con B medido en metros cúbicos, P en kilogramos sobre metros cuadrados y T en grados Kelvin. Pero grados Kelvin nos queda al revés. Grados Kelvin, así. Si B es 50, entonces 50 ¿qué? 50 m al cubo. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio? ¿Cuál es la razón de cambio? ¿Cuál es la razón de cambio de la presión? ¿Cuál es la razón de cambio de la presión cuando T es igual a 200 grados Kelvin? Entonces, la derivada es una razón de cambio. ¿Qué razón de cambio nos están pidiendo? La de P. La de P respecto a A quién? la presión. A la temperatura. La de P respecto a la temperatura. O sea, estamos calculando dP dP de T. dt. ¿Es claro eso? Listo. Entonces estamos calculando dP dt. Pero como estamos calculando dP dt, pues entonces eso quiere decir que B no lo tienen que dejar fijo. Porque mire que aquí tengo tres variables. ¿Sí? Entonces, pues si B no lo están dejando fijo, pues entonces yo lo tomo como una constante. Entonces, si yo quiero calcular dP dt, lo primero que tengo que calcular es cómo queda P en términos de T y B. ¿Listo? Entonces, solución. Despejemos la variable. Sí, la variable que nos quieren calcular, que queremos calcular. Entonces, presión, ¿no? Entonces, observe que la presión, pues en términos de las otras dos variables, pues va a ser 10T sobre B, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Y ahora entonces hay que calcular, entonces vamos a calcular dP dt. ¿Cuánto nos da dP dt? O bueno, ¿qué sería calcular dP dt? ¿Qué sería calcular dP dt? Que B estaría fija. Que B está fija. O sea, B es una constante. ¿Sí? Y entonces tenemos que calcular la derivada de quién respecto a quién. Ya lo dijimos. De P respecto a T. De P respecto a T. Entonces, ¿cuánto es dP de T? ¿Cuánto nos da dP de T? ¿Cuánto es? ¿Cero? No. 10B. 10 sobre B. No me asusten, no me asusten.
Yo sé que ustedes saben derivar. O sea, esto es una constante. Esto que está aquí es una constante. Constante. ¿Sí? Entonces, como es una constante, pues sale de la derivada. Entonces queda 10 sobre b por la derivada de t. ¿Y cuánto es la derivada de t? 1. 1. Entonces la derivada de p de t, pues va a ser igual a 10b. ¿Listo? ¿Es claro eso? Uy, no me asusten, no me asusten. O sea, derivada de t, eso es una variable a la 1 potencia, pues entonces la derivada es 1. Sí, profe. Claro. Listo, entonces 10 sobre b. Entonces, pues eso quiere decir, eso implica que dp de t, ¿a qué equivale cuando b es, ¿cuánto era b? 250. Cuando b es 50, ¿a qué equivale? Cuando yo haga esto, o sea, dp de t evaluado en un punto, ¿sí? Eso significa que la estoy evaluando cuando b me da un valor. Entonces, ¿a qué es igual dp de t? A 10 sobre 50. A 10 sobre 50 o un quinto. ¿Listo? ¿Un quinto de qué? Pues hay que mirar eso, ¿no? Entonces, presión, la presión es en esto, dividido en presión, bueno, no sé cuál será eso. Esa sí, la miran ustedes, esa, ¿qué unidad es? No sé qué será eso. KPa tal vez, no sé. Razón de cambio de la presión, entonces pues hay que mirar eso que es, KPa seguramente. ¿Listo? Kilopascales, ¿será? Bueno, ustedes son los ingenieros, entonces ustedes averiguan esa unidad que es. ¿Bien? ¿Me entendieron la idea? ¿Seguro? Sí, profe. Pues con más ejercicios, sí. Nada, ¿cómo que con más ejercicio? Que debería ser el parcial hoy. Ejemplo. Es que esto es demasiado fácil. Bueno, vamos a verla como pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Entonces un ejemplo como pendiente de la recta tangente. La superficie z igual a raíz de 9 menos 2x cuadrado menos y cuadrado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es como superficie? Esto ya deberían saber qué es como superficie. ¿Una elipse? No. ¿Cómo que una elipse? Si es una función de 3 variables. Una función de 3 variables no puede ser una elipse. Una esfera, ¿no? Casi, un elipsoide. Porque no, o sea, si aquí no estuviera este 2, si era una elipse, era una esfera. Pero es un elipsoide, ¿listo? Entonces un elipsoide, ¿sí? Entonces tengo este elipsoide. La superficie, esta que está aquí, y el plano. Uy, espera que eso quedó horrible ahí, todo matachinado. La superficie esta y la superficie y el plano, y igual a 1, se cortan en una curva. Se cortan en una curva. Como se ve en la figura, ahorita vamos a ver la figura. Se cortan en una curva. Determine la pendiente de la recta tangente a tal curva en el punto
Determine la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto raíz de 2, 1, 2. ¿Listo? ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, tenemos esa cosa ya que es, bueno, no es un elipsoide, es medio elipsoide en realidad. Es la parte superior de un elipsoide. Y tenemos el plano y igual a 1. Entonces, vamos a intersecar esas dos cosas. El elipsoide y el plano y igual a 1. Esas dos cosas se van a cortar en una curva. Y entonces lo que vamos a hacer es que en el punto este que nos dan, vamos a ver cómo es la pendiente de la recta tangente ahí. ¿Listo? Vamos a ver la gráfica. Entonces déjeme aquí, voy a poner esto y voy a poner esto. Y pues voy a cerrar las propiedades y voy a abrir una, aquí tengo abierto una en 3D. Bueno, aquí tengo este en 3D. Voy a aprovechar lo que tengo ahí, listo, entonces, que ya lo tengo más o menos hecho. Entonces la superficie era, espéreme acá, espéreme, acá me tocaría correr esto, ahí. Entonces la superficie es raíz, pero voy a borrar todo esto mejor, eso. Hagamos todo de una. Me demoro más arreglando eso que haciendo de nuevo. Entonces, z igual a la raíz. ¿Z igual a la raíz de qué? Z igual a la raíz de 9 menos 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Ese es el elipsoide que está ahí. Ahorita lo vemos más grande. Y el plano, ¿cuál? Y igual a 1 es el plano. Sí, señor. Y igual a 1. Entonces ponemos Señor. y igual a 1. Entonces tenemos el plano y igual a 1. ¿Listo? Entonces tenemos este elipsoide, bueno, medio elipsoide ahí, ese elipsoide que usted ve ahí en azul. Y tenemos este plano y igual a 1. Voy a ponerlo en un color verde. Entonces tenemos ese plano ahí, ¿tá? Entonces eso, ¿no? Entonces se intersecta el plano, ese plano verde que usted observa ahí con la curva, con el elipsoide, y pues eso me genera esta curva negra. ¿Listo? Ahí está esa curva negra. Ahí está esa curva negra, que es la intersección entre las dos superficies. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ahora nos dan el punto. Ahora nos dan el punto. Entonces el punto es raíz de 2, coma 1, coma 2. Entonces ese punto voy a agrandarlo, voy a ponerlo que se vea. Entonces voy a poner estilo, tamaño del punto grande, vamos a ponerle un color así rojo, bueno, vino tinto lo pusimos con tal de que se vea. Listo, mire, ese punto ahí, ese punto vino tinto que usted observa ahí, de pronto el plano está muy oscuro, venga y lo ponemos un poquito más clarito. Y hay profesor que no veo el punto y no veo la función, pues mire, ahí está, vea. Sí, ahí se ve, ahí está todo lo que queremos mostrar, ¿listo? ¿Me entienden la idea? Entonces, ahora vamos a coger en ese punto, vamos a construir la recta tangente que pasa por ese punto. Y vamos a ver cuál es la pendiente de la recta tangente. O sea, estamos mirando, pues, la verdad no sé cómo se hace, cómo se calcula la pendiente, cómo se dibuja, pues, la recta tangente. Pero la recta tangente va a tener más o menos este estilo. ¿Listo? Esa va a ser más o menos la recta tangente. ¿Bien? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Señor. Vamos a calcular la pendiente de esa recta tangente. Entonces, como la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿qué derivada debo calcular? ¿Cuál es la variable que se está moviendo ahí?
X, X es la porque que ya se está está fija, moviendo. ¿no? Porque Y la fijamos, exactamente. Exactamente. Entonces lo que debemos mirar es la derivada parcial respecto a X. Porque Y no se está moviendo. ¿Sí me entienden la idea? Sí, señor. Listo. Entonces vámonos a la función. Vámonos a la función. Entonces, si nos vamos a la función, entonces z, x es el que se está moviendo. Entonces yo tengo que calcular de z de x. ¿Listo? Y entonces pues vamos a calcular de z de x. ¿Cómo sería la derivada de esta función? Respecto a x. Ahí sí sería regla de La raíz Tienen que cuadrada volverla a un la medio. raíz medio. a una Queda 9 potencia de un menos medio. 2x al cuadrado a la 1 medio. Ojo, Y se empezaría a derivar. ojo, ojo. Listo, entonces está bien. Hay que escribir eso a la 1 medio. Entonces z es 9 menos 2x al cuadrado menos y cuadrado, todo a la 1 medio. Aquí se usa la famosísima regla de la cadena, entonces no le tengan miedo a la regla de la cadena. Entonces ¿qué era la regla de la cadena? La regla de la cadena era que esto era una función compuesta, y entonces pues calculábamos la derivada de lo de afuera, dejábamos lo de adentro sin derivar, y pues después se derivaba lo de adentro. ¿Sí? Hablando horrible, hablando tremendamente feo. O sea, que la función interna, la función externa y tal. Entonces, ¿cuánto me da esa derivada? Pues esa derivada me da, entonces vamos a calcular la derivada de la raíz. La derivada de la raíz es 1 medio de lo que está adentro sin derivar. O sea, entonces esto me va a quedar 9 menos 2x al cuadrado menos y al cuadrado. O sea, lo que está adentro no lo derivo por la derivada interna. Pero la derivada interna, vean que esto es una función de 2 variables a la menos 1 medio, ¿no? Entonces, como esto que está aquí es una función de 2 variables, pues entonces la derivada interna pues va a estar determinada por la derivada parcial respecto a z, respecto a x de lo que está por dentro. ¿Y eso a qué equivale? ¿O eso cuánto da? 4x Menos 4x. Menos 4x. 4x. ¿Ya? ¿No es 4x menos y al cuadrado? No, ya. Da solo 4. Sí, porque No, es porque que ya es y es fija. constante. Entonces la derivada de una constante es 0. 9 es constante, entonces la derivada de una constante es 0. ¿Listo? O sea Sí, profe. que esto yo lo puedo escribir como, lo puedo volver a reescribir como x, 2x menos 2x sobre raíz de 9 menos 2x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cierto? ¿Es claro eso que acabo de escribir ahí? Sí, señor. No, profe. Sí. El No, profe, la verdad. No. Si está a la menos 1 medio, El 2 está dividiendo al 4, ¿no? por eso. O sea, primero la raíz, o sea, usted tiene un menos 1 medio, ¿sí? A la menos 1 medio significa que eso está en el denominador y está elevado a la 1 medio, o sea que eso es una raíz, ¿sí? Entonces, en el denominador tiene una raíz. Ahora, usted está multiplicando 1 medio por menos 4x. Cuando usted multiplica... Ah, espere, es que me quedó al revés el 2. De toda la razón, mano. Ahora sí me entiende. Era para ver si estaban atentos. Y no estaban atentos porque no se dieron cuenta del error. Profe, ¿ese 2 no quedaría arriba? Queda arriba, por eso. ¿Sí ve Sí, cómo uno profe, los sí, de cambia? arriba, claro. está bien porque ese 2 se cancela con el menos 4.
¿Sí ve cómo los Sí, caña profe. uno? Porque el 4 va arriba, menos 4 va en Y el menos 4 numerador. multiplica al 1. Lo peor de todo es que juegan todo el día Among Us y no dejan de comerse las cañas que uno les echa. Bueno, en fin. Sirve para jugar de impostor contra ustedes, uno les gana relajado. En fin. Entonces, tengo que la derivada parcial me da esto que está aquí. ¿Sí? Noten que esta parcial nos está distinto a la parcial que nos daba antes, ¿no? Porque recuerden que la parcial que nos daba antes solo nos había quedado en términos de una variable, ¿no? Las parciales pues pueden quedar en términos de todas las variables involucradas. ¿Sí? O sea, no necesariamente quedan en términos de una o quedan en términos de dos. ¿Listo? Por eso es que es necesario que nos den el punto completo. Porque si no es difícil calcular esto, es difícil calcular el valor de la pendiente, ¿sí? Entonces, pues, el valor de la pendiente, pues resulta siendo lo siguiente, o sea, resulta siendo evaluar esta función en ese punto. ¿Listo? Entonces, la evaluación de la función en ese punto se va a reducir a lo siguiente. De z de x evaluada en el punto raíz de 2, 1, 2. Entonces, de z de x, ¿cuánto me va a dar evaluada en este punto? ¿Cuánto me va a dar? Menos 2 raíz de 2 o menos 2,8. Entonces aquí queda menos 2 por raíz de 2. Entonces donde está x, recuerda que esto es x, esto es x, esto es y y esto es z. Bueno, z en realidad no nos importa. Pero entonces va a quedar menos 2 sobre raíz de 2. ¿Raíz de qué? Raíz de 9 menos 2 por raíz de 2 al cuadrado. Menos y, que y es 1, entonces menos 1. Entonces pues esto da menos 2 raíz de 2 sobre, aquí abajo queda 9, 2 al cuadrado es 4, bueno, perdón, esto queda 2, entonces menos 2, 4, 5, 9, queda 4, y entonces esto da menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? O menos raíz de 2. Ah, espere, que no, ¿cómo va a hacer eso? Me da rabia, ¿por qué no? Si yo tengo algo mal, ¿por qué no me dicen que está mal, man? No es que esto es 2 porque aquí por dentro queda 4 y la raíz de 4 es 2. Ah, esta gente sí. Menos raíz de 2. ¿Listo? Y esta es la pendiente de la recta tangente a ese punto. ¿Clara la idea? Profe, ¿me puede aclarar de dónde salió el menos 2x, por favor? Que no hallo de dónde salió. 4 lo divide en 2. Eso le da 2. Y el x le queda porque esto multiplica el numerador de esta expresión. Lo que pasa es que... Vale, listo, vale. ¿Listo? Bueno. Ya lo entendí. ¿Claro está ahí? Sí, profe, todo bien. Bueno. Quiero aclarar, bueno, quiero decir lo siguiente, ¿sí? Esos dos ejemplos. Y entonces, pues quiero hablar sobre las derivadas
derivadas parciales de orden superior. Entonces tengo las derivadas parciales de orden superior. ¿Qué pasa con las derivadas parciales de orden superior? Resulta que ¿qué? Resulta que pues usted puede derivar más de una vez. ¿Sí? O sea, aquí solo estábamos derivando una sola vez la función de dos variables, pero entonces usted puede, después de que saque una derivada parcial, usted puede sacar una segunda derivada parcial. ¿Y qué pasa cuando saca una segunda derivada parcial? Pues cuando saca una segunda derivada parcial, puedes derivar parcialmente lo que ya tenía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Usted tiene su función f. ¿Listo? A esa función, pero voy a hacer como un arbolito. Voy a hacer como un arbolito, entonces espéreme por acá, voy a ponerlo en blanco para que se vea. Entonces usted tiene aquí su función f, ¿listo? Esa función f pues es, al menos entendamos la de dos variables. Si tengo mi función f de dos variables, a esta función f de dos variables yo puedo sacarle dos derivadas parciales. ¿Cuáles? La parcial de f respecto a x, y yo puedo sacar la parcial de f respecto a y, ¿cierto? Pero a estas parciales pues yo puedo volverle a sacar una derivada parcial. Entonces yo puedo sacar la derivada parcial respecto a x a la parcial respecto a x, y yo puedo sacarle la derivada parcial respecto a x, respecto a y, a la derivada parcial respecto a x. ¿Sí me entienden lo que estoy escribiendo aquí? O sea, yo saqué mi primera derivada parcial, ¿sí? Que es esta. Esa derivada parcial yo le puedo volver a sacar otra derivada parcial respecto a x, y pues también la puedo volver a derivar respecto a y. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer con la que hice para y. Entonces puedo sacar la derivada parcial. Espere que ahí me quedo encerrado. Entonces yo aquí pues puedo sacar la derivada parcial respecto a x a la derivada parcial respecto a y. Y pues de manera similar pues yo aquí puedo sacar la derivada parcial respecto a y a la derivada parcial respecto a y. ¿Listo? Y pues puedo seguir haciendo esa cadena, y cuando pues sigo haciendo esa cadena pues voy obteniendo lo que llaman derivadas parciales de orden superior. Esto que está aquí pues no se denota así, esto en realidad se va a denotar de la siguiente manera. Esto se va a denotar como, pone usted aquí el 2 en el exponente aquí de la parcial, y aquí le pone el cuadrado a la variable, ¿sí? Y esto pues ¿qué va a hacer? Cuando veamos este símbolo va a ser la segunda derivada parcial de f respecto a x. O sea, le saqué la primera derivada parcial respecto a x, luego le volví a sacar la derivada parcial respecto a x. De manera acá ojo con la notación, aquí ojo con la notación. Yo saco aquí, ¿qué fue lo primero que hice? Aquí en esta, lo primero que hice fue sacar la parcial respecto a x. Y a esa parcial respecto a x le voy a sacar la parcial respecto a y. Entonces eso me va a quedar la segunda derivada parcial de f respecto, entonces como la que calculé de último fue de y, va primero aquí y después va la otra. ¿Me entienden la idea de la notación acá? Profe, ahí la verdad sí que un poquito confundido en la parte de... Sí, yo también, profe, en la parte de y. O sea, mire, o sea, usted tiene la parcial respecto a x, ¿sí? La parcial respecto a x está aquí, ¿cierto? Esta es la parcial respecto a x.
a esta parcial respecto a x, si usted le saca la parcial respecto a x a esta que ya se la había sacado, pues entonces le da esto. ¿Listo? Y se escribe así. ¿Bien? Ahora ¿qué pasa? A esa parcial que usted le sacó respecto a x, pues usted le puede sacar la parcial respecto a y. ¿Sí me entienden eso? Sí, señora, ahora sí. Entonces, pues usted Es como como le decir escribe. la prima prima, ¿no? Eso es, pero como aquí entonces la estamos sacando respecto a x o respecto a y eso es distinto, pues entonces hay que diferenciarlas. Ah, ya, profe, bien. Entonces, ¿cuánto? Sí, entonces ¿cuánto me queda esto? 6. ¿Cómo me va a quedar esta? Ahí queda todo el delta al cuadrado de f. No. Ah, sí, al cuadrado de f, sí. Sí, delta Qué al pena. cuadrado de f y abajo delta x, delta y. Exacto. ¿Y cómo queda esta? Delta al cuadrado de f y abajo Delta delta x cuadrado al de cuadrado. F sobre delta de Y Delta de- cuadrado. ¿Listo? Fácil la anotación, ¿sí o no? Y es entendible, o sea, la anotación es amigable, la verdad bastante amigable. Respecto a la otra anotación, esto se llama f de x y esto se llama f de xx. Esta se llama, y esta que está aquí se llama f de yx. Uy, espéreme. Esa sí me toca revisarla. De y de x es yx, sí, así. ¿Listo? Entonces, o sea, más a la izquierda es la última derivada que se calcula, ¿sí? O sea, calcule siempre de derecha a izquierda cuando tenga esa notación. Esto es lo mismo que f. A mí no me gusta esta notación de la f de subíndice, precisamente se pierde uno más. En cambio, escribiéndola así uno se pierde menos. Esta entonces queda xy y esta pues va a quedar f y. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. No me enredé. No, eso no se enrede, que esto no tiene ciencia. Ejemplo. Entonces, si me entendieron, pues calcule. Y ahorita vamos a ver un teoremita bacanísimo. Calcule las 4 segundas parciales. Estos se llaman segundas parciales. ¿Por qué? Pues porque es 2, ¿sí? O sea, es 2 veces hacer la derivada. De f de xy igual a 2x al cubo y al cubo menos x a la 3 y a la 5. Hagan eso y yo ya vuelvo. O sea, calcular esto, ¿no? De 2f de x2, la segunda de f respecto a y respecto a x, la segunda de f respecto a x respecto a y luego la segunda de f respecto a 2 veces respecto a y. ¿Listo? Entonces, hagan esas cuentas. Ahí para que nos quede eso completamente claro. Voy a pausar el video mientras... ¿Cuánto da? 6x al cuadrado Y3. menos Y el 3x ¿Y el ya el menos, cubo qué ajá, lo hizo? ¿Para dónde lo llevó? sí, y3 menos 3x al cuadrado de 5. ¿Listo? 5. La segunda Sí. parcial de f respecto a x, ¿cuánto da? 12x 12xy al y cubo al cubo. Menos
Menos 6x 6x, y a la 5. 6x otra y a 5. la 5. ¿Listo? La parcial ahora. Bueno, ahorita hacemos las cruzadas. La parcial de f respecto a y, ¿cuánto da? 2x al cubo, 3y cuadrado. O sea, 6x al cubo y al cuadrado. Tres por 2, 6. Menos respecto a y, entonces es 5x al cubo y a la 4. Chao, que le rinda. Con cuidado, ¿no? La segunda parcial de f respecto a y, ¿cuánto da? 2x a la 3, 12 6y, menos. no, menos 6y ¿Por qué? a la 5. Respecto a y, ¿no? O sea, estoy derivando esto respecto a y. Entonces es 12x a la 3y, ¿sí? Menos, Menos Ajá. 20x al cubo. Y a la Menos 20x al cubo. ¿listo? Ahora, las cruzadas, ¿cómo quedan las? Esto se llaman las cruzadas. ¿Por qué se llaman cruzadas? Pues porque ¿qué? Pues porque se hace respecto a una y respecto a la otra. ¿Cuánto da esta cruzada? La cruzada. No la hice. ¿Cuánto da? Profe, ¿Qué pasó? daría 18x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo se le ocurre? ¿No ve que es 12 por Profe, 3? ¿Qué pasó? ¿por qué arriba en el de f de y le quedó 6x a la 3? Porque es Sí, 2 por profe, 3. ahí queda 2x a las 3, ¿Por porque qué no es está 2 por 3? derivando. Pero ahí la x no se deja Es solamente es por ordenarlo. por ordenar. O sea, esto es un 3 y esto es un 2. 2 por 3 casi siempre es 6. Depende del módulo. ¿No? Pues si no, yo he ido engañado toda la vida. Todo bien, ¿no? Todo bien, no me ofenda, pero... ¿Sí me entiende? Sí, señor. Sí. Y entonces pues le quita el y, entonces le queda 2. Y aquí la misma historia, o sea, baja el 5 y entonces aquí le queda 4. ¿Cómo quedan las cruzadas? A ver, la cruzada queda 12 por 3, 36 xy cuadrado menos 30 xy a la 4. ¿Cierto? Y la segunda parcial de f respecto a x respecto a y, o sea, calculando la parcial esta la parcial de la de y respecto a x, pues entonces le va a quedar 12x a la 3y. Ah, no, 12x a la 3. espere, Porque ahí la que no se deriva es x, ¿no? no, ahí se va a derivar respecto a x, o si Profe, tiene ahí razón en está esa mal. derivada parcial, abajo donde dice derivada parcial de y, derivada parcial de x, la x no debe ir al cuadrado. Espere, hice algo mal. Pues si las parciales cruzadas deben quedar iguales. Ya me confundieron. A ver, esta respecto a x, ¿no? Entonces si yo 6 por 3 sería 18.
6 por 3 sería 18x al cuadrado, y al cuadrado, menos 5, menos 15. Menos 15x ya a la Profe, es 4. que creo en la anterior no va a 36. ¿Por qué? Ah, sí, pero es que la no, anterior ya sé es, que hice mal. sí, ya. es Esta 2. está La multiplicó bien. fue por la otra, tenía que ser por la primera. Ah, si ve ustedes por qué me hacen equivocar, solo por verme equivocarme. Todo bien. En el parcial también les va a ir así por hacerme esas cosas. 6 por 3, 18, x cuadrado, y cuadrado, claro, porque deben quedar iguales. Entonces ya así como nos va Y 15, x cuadrado, y a la, 15x al cuadrado y 4. ya la 4. Aquí es ya la 4 también. Porque puse ya la 3, esa es la 4. ¿Por qué sabía que las parciales cruzadas quedan iguales? Porque resulta que las primeras derivadas, o sea, si usted tiene que esta derivada y esta derivada son funciones continuas, pues estas funciones son continuas porque son polinomios. Entonces, si las parciales son continuas, las primeras parciales son continuas, pues entonces o sea, si esta es continua y esta es continua, pues entonces las derivadas parciales cruzadas deben ser iguales. ¿Listo? Pero entonces esto es el cálculo de varias parciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, por allá le pueden pedir, no sé, de 2f, de x, de y, de x. ¿Sí? Entonces no sería de 2, sino de 3. ¿Sí? Entonces ya sabe cuál es la idea, ¿no? ¿Sí me entienden? Sí, señor. Listo. Entonces, pues ahí para que lo tengan en cuenta. Bueno. En 3 o más variables, pues es lo mismo. En 3 o más variables, el tratamiento es similar. Sí, o sea, regálenme un segundo. Dejaron la puerta abierta. En dos o tres variables, pues el tratamiento es similar, o sea, pues si le piden la parcial respecto a y, pues si hay 3 variables, pues entonces le queda fija y le queda fija z. ¿Sí me entiende? Y así sucesivamente. ¿Listo? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es dejar fija, o sea, derivar una sola variable, las otras dos quedan fijas, y así sucesivamente se van haciendo las cuentas. O sea, un ejemplo ahí rápido para que me entiendan lo que le digo. Por ejemplo, si f de x, y, z es igual a 3x cuadrado y menos x, y, z más y cuadrado, z cuadrado, y yo quiero calcular la parcial de f respecto a x, pues entonces derivo lo que deba derivar respecto a x. Entonces pues aquí me va a quedar 6xy menos yz, o sea, porque esto es constante, yz sería constante, y ya, porque aquí no hay x, aquí a la derecha no hay x. Entonces pues ahí tiene la parcial de f respecto a x. Vea que aquí ya son en 3 variables. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Entonces, ya hicimos todo lo de derivadas parciales. Ya está listo. Esto es lo que hay que saber de derivadas parciales. Ya hicimos ejemplos, ya hicimos problemas. Pero entonces, ¿dónde uno ve la potencia de las derivadas parciales? Uno ve las potencias de las derivadas parciales cuando ya se enfrenta a problemas un poquito más grandes. Y pues, digamos, uno acá se queda corto de herramientas. ¿Por qué? Porque miren que por acá se hizo necesario poder estudiar, se hizo necesario saber regla de la cadena. Porque si uno no sabe regla de la cadena, pues sí, puede resolver problemas, pero se van a volver
demasiado tediosos y pues la idea es que pues los problemas, o sea, que esto nos sirva pues para resolver problemas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas pues se va a hacer lo siguiente. Vamos a estudiar regla de la cadena. Pues en lo que nos queda de tiempo estudiamos regla de la cadena, pues vemos al menos el primer caso de regla de la cadena y pues ahí sí ya nos podemos enfrentar a una gran variedad de problemas. La otra clase pues ¿qué haríamos? Resolvemos, vemos los otros dos casos y vemos cómo esos otros dos casos pues nos permiten resolver más problemas y pues ya introducimos el concepto de derivada direccional, que ya pues nos va a quitar la limitación que tenemos de que vaya por un plano, sino que ya la derivada direccional pues nos va a permitir calcular derivadas yendo por planos, yendo de acuerdo a la dirección que nos da un vector. ¿Listo? Entonces, pues voy a poner aquí regla de la cadena, regla de la cadena, regla de la cadena. ¿Listo? Regla de la cadena. ¿Qué va a ser regla de la cadena? Fácil. Regla de la cadena, lo que vamos a hacer con regla de la cadena, pues es, hay varias versiones de la regla de la cadena. La primera es que nos den, que al final de la función sea una sola variable respecto a una sola variable independiente, pero por dentro de esa variable independiente usted puede escribir una función de varias variables. El segundo caso es que hayan varias variables independientes y el último caso pues es calcular derivadas implícitas, ¿sí? Lo que hacíamos por allá calculando derivadas en cálculo diferencial, que usábamos derivación implícita, pues aquí lo vamos a poder hacer pero con varias variables. ¿Listo? Entonces, regla de la cadena. Regla de la cadena. Primer caso. Caso 1. Una variable independiente. Una variable independiente. Entonces, ¿cómo va a ser el teorema para una variable independiente? Va a ser lo siguiente, teorema. Vamos a ponerle otro color. Sea W igual a una función de dos variables. Donde f es diferenciable y, bueno, diferenciable para x y y. ¿Sí? Si x es una función de una variable t, aquí es donde se refiere a una variable, o sea, yo tengo que x se puede ver como g de t y y se puede ver como h de t. Son funciones derivables de t. Entonces W es una función derivable, W es una función diferenciable de t y la derivada de W, perdón, esta derivada es normal, entonces la derivada normal de W respecto a t se va a calcular de la siguiente manera, como dw de x, porque W es una función de dos variables, ¿sí? W es de dos variables, pero cada una de las variables de estas funciones es una función que es derivable respecto a t. Entonces, la cadena que dice que la derivada parcial de W respecto a t va a ser igual a la derivada parcial de W respecto a x por la derivada de x respecto a t más la derivada parcial de W respecto a y por la derivada de y respecto a t. ¿Listo? Esa va a ser el primer caso, que es cuando solo la función W resulta siendo una función diferenciable en términos de t. Ejemplo.
Ejemplo. Ejemplo para que me entiendan lo que quiero decir. Suponga que z es igual a x al cubo por y, donde x es 2t y y es t cuadrado. Entonces, determine de z de t. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para determinar de z de t? Pues mire que aquí tengo x en términos de xy, pero x es una función de t y y es una función de t. ¿Sí? O sea, x es una función de t y y es una función de t, pero a la vez z es una función que depende de x y de y. Entonces, si yo quiero calcular de z de t, pues lo único que tengo que hacer es sacar la parcial de esta z respecto a x, y luego multiplico esa parcial de z respecto a x, luego la multiplico por la derivada de x respecto a t, y luego similarmente saco la derivada de z respecto a y la multiplico por la derivada de y respecto a t. ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo hago eso? Miren. La parcial de z respecto a x, ¿cuánto me da? 3x cuadrado y por y. ¿Cuánto me da la parcial de z respecto a y? X a la 3. X al cubo. ¿Cuánto me da de x de t? ¿Cuánto me da x de t? Fácil. 2. 2. ¿Y cuánto me da de y de t? Ojo que estas derivadas son normales, estas derivadas no son parciales. ¿Cuánto? 2t. 2t. Entonces, pues eso es lo mismo que lo siguiente. Entonces, de z de t, ¿qué me da? De z de t, ustedes van a decir, ¿y dimos toda esa vuelta para eso? Sí, dimos toda esa vuelta para eso. 3 por x, ¿cuánto es x? 2t. Entonces, 3 por 2t al cuadrado, por y, ¿cuánto es y? T cuadrado. T cuadrado. Más, por el más de la fórmula, más, quito ya porque eso se ve feo. Más ¿qué? Ahora estoy borrando en todo lado, man. De x. ¿Más qué? Más y, de z de y, pues, de z de y, ¿cuánto es? Es x al cubo. Entonces, ¿cuánto es? 2t al cubo por de y de t. De y de t es 2t. Entonces, eso que está aquí me da, eso que está ahí me da, ¿cuánto me da? Me da 3 por 4, 12t cuadrado por t cuadrado, 12t a la 4. No se me pierdan, ¿no? O sea, 2 al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Por 3, 12. Sería t al cuadrado por t al cuadrado, t a la 4. ¿Sí o no? T a la 4. ¿Por qué más? Ay, espere. Tenga lo que me quedó mal. ¿Por qué no me dicen? Aquí yo simplemente puse x cuadrado por y, pero me falta multiplicar por el de x de t. ¿Cuánto me da x de t? De x de t me da 2. Más, ahora sí. O sea, esto que está aquí, voy a ponerle otro color.
para que lo vean. Esto que está aquí es de x, de z, de x. Y esto que está aquí es de x, de t. ¿Sí? Más qué, más de z de y es 2t a la 3 y ya por 2t. ¿Listo? Entonces esto que está aquí es de z de y esto que está aquí es de y de t. Entonces esto que está aquí, todo eso que está ahí va a ser igual a ¿qué? Todo eso que está ahí va a ser igual a 2 por 3, 6, por 4, 24t a la 4, más 2 a la 3 es 8, 8 por 2, 16t a la 4. O sea que eso es 40t a la 4. ¿Es claro eso que dice ahí o no? Es fácil, mire que es fácil. Es bastante fácil. Profe, y luego D de Y. Uy, quítemele el eco, quítemele. Está hablando por dos lugares. Quítemele el micrófono a uno. Profe, el D de Y, Z, está en X3, o sea, ¿por qué le dejas abajo el resultado 2D al cubo? Porque, o sea, acá el X, el vibrador ahora. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí tiene 2t al cubo, ¿cierto? ¿Y de dónde sale ese 2t al cubo? De reemplazar X. ¿Listo? Y luego derivas Y respecto a t, entonces eso te da 2t. ¿Sí? ¿Sí o no sí? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces de z de t me da eso. Ejemplo, otro ejemplo. Esto, bueno, esto también le hacen un arbolito. Eso es en un arbolito. Y el arbolito eso está bonito porque es, si yo estoy calculando la derivada de z respecto a t, pues para calcular la derivada de z respecto a t, primero tengo que calcular la derivada de z respecto a x y luego calculo la derivada de x respecto a t y entonces llego a la variable t. Y luego acá pues hago lo mismo, o sea, calculo la derivada de z respecto a y y luego pues calculando la derivada de y respecto a t, pues entonces tengo esa derivada parcial. Un ejemplo práctico para que pues veamos de dónde sale esto. Ay, pues me toca escribir. Bueno, al calentar un cilindro, circular recto sólido, su radio R y altura H aumentan. Por lo tanto, su área superficial suponga que en el instante cuando R es 10 centímetros, cuando R es igual a 10 centímetros, H es 100 centímetros, R está creciendo a razón
R está creciendo a razón de 0.2 centímetros por hora y H está creciendo a razón de 0.5 centímetros por hora. ¿Qué tan rápido crece el área qué tan rápido crece el área en tal instante? ¿Qué tan rápido crece el área en tal instante? Bueno, a ver, veamos el problema, ¿no? Entonces, cuando uno lee un problema de estos, pues entonces uno está pendiente de... Ya esto sirve para todo, esto le sirve para la vida. Cuando usted lea una pregunta y cuando esté por ahí en Saber Pro estén presentando un examen de bueno, esos estandarizados, muchas veces la respuesta usted la saca de la lectura, o sea, muchas veces usted no necesita ni siquiera ponerse a hacer cuentas. Entonces, mire, no me importa qué estoy haciendo, que si estoy calentando, que si estoy enfriando, no me importa. A mí lo que me importa es lo siguiente: cilindro circular recto. Entonces, cilindro circular recto, entonces, pum, ya me estoy imaginando, y cuando estoy solucionando el problema, de una vez ya pienso en el cilindro circular recto. ¿Listo? Cuando ya, a mí apenas me dijeron cilindro circular recto, ya me estoy imaginando el cilindro circular recto, y pues ya sé que un cilindro circular recto tiene un radio y tiene una altura. ¿Es claro esto? O sea, ya. Entonces, ya sé que el radio es R y la altura es H. ¿Sí? O sea, aunque la letra es lo de menos. Y entonces, aquí ya me están diciendo su área superficial. Entonces, me pregunto. Entonces, ahí ya hay una vez, pum, primera pregunta. ¿Cómo es el área superficial de un cilindro circular recto? Entonces, les traslado la pregunta. ¿Cómo es el área superficial de un cilindro circular recto? Y miren que nos quedan 5 minutos para resolver el ejercicio. ¿Cuánto nos da? Sería altura por radio al cuadrado. Área superficial. No estoy preguntando el volumen, estoy preguntando el área superficial. Sería 2pi por r por altura. ¿Y eso es el área de qué? Para el cilindro, el área superficial. ¿Seguro? Es el área de la superficie, ¿no? ¿Y no le está faltando un pedazo? No, esa es la parte del borde, le faltaría la de los dos círculos, que sería más 2pi por r al cuadrado. Eso, ojo, porque es toda el área superficial. Porque mira que el problema dice que es un cilindro sólido, no le está diciendo que es un cilindro hueco. Entonces, o sea, eso hay área por todos lados. Toda área por las tapas, y hay área por las tapas y hay área por el borde. Entonces, esta que está aquí sería el área por el borde y esta que está aquí es el área de las tapas. ¿Listo? Bueno, me dan un valor de R, me dan un valor de H y R está creciendo a razón de 0.2 centímetros por hora. Ese número que está ahí, ¿para qué me sirve? ¿Quién es este? R está creciendo. Ahorita miramos quién es R y H.
Pero ¿quién es este? R está creciendo. Delta R. Eso es la razón de cambio del radio respecto al tiempo. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces es 0.2. ¿Y cuánto es la razón de cambio de la altura respecto al tiempo? 0.5. Entonces, dH de t es 0.5. No me importan las unidades, eso lo miro después. Eso lo miro después. O las pongo a lo último, no pasa nada. O sea, lo importante es entender que si R está creciendo a razón de 0.2 centímetros, pues entonces dR de t es 0.2 y dH de t es 0.5. ¿Listo? Ahora, ¿cómo entonces? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? ¿Qué dice aquí a lo último en la pregunta? Un dA sobre R Entonces yo quiero calcular sobre la razón de cambio del área. Bueno, de A, pues ahí le puse fue A. La razón de cambio del área respecto al tiempo en tal instante. Entonces respecto al tiempo. ¿Y quién es dA de t? ¿Quién es dA de t? Pues mire, si yo tengo que La derivada de, ¿Cómo? la derivada de 2 pi radio De por RT. h más 2 pi radio al cuadrado. O sea, la derivada de esta función, que es una función de dos variables respecto a t. Pero para poder pasar a esta derivada de a respecto a t, pues yo tengo que dar la vuelta por dr de t. Entonces, de a de t, pues simplemente va a ser la derivada de a respecto a r por dr de t más la derivada de a respecto a la altura por dh de t. ¿Listo? Y entonces, pues, ¿cuánto me da? Perdón, me va a robar 2 minuticos ahí de su tiempo. ¿Cuánto me da de A de R? Dos pi h 2 pi h más más 4 4 pi r. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Y cuánto me da de A de h? 2 pi r 2 pi r, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se resume de A de R? ¿A qué se resume de A de R? Pues a multiplicar esto. Entonces va a ser 2 pi por h más 4r, que 4 pi por r, perdón, más 4 pi por r, esto que multiplica a dr de t 0.2 más la derivada de a respecto a h, o sea 2 pi por r por la derivada de h respecto a t. ¿Listo? ¿Y esto qué es igual? ¿Cuánto es r? ¿Y cuánto es h? ¿Cuánto es r y cuánto es h? 10 y 8. Bien. 10 y 8. ¿Listo? Entonces, pues donde está r, pues pongo 10, donde está h pongo 8, entonces esto va a ser 2 pi por 10. No, profe, es 100. ¿Ah? 100. 100, H profe. es 100. Profe, la altura es de 100. Más 4 pi. No, no, el radio está bien, profe. El radio es el ¿Y la altura cuánto es?
El radio es 10 y la altura La es altura 100. de 100, ahí está bien, ahí está bien. Y el radio es 10 y la altura es 100. Entonces 4pi por r es 10 por 0.2 más 2pi por 10 por 0.5. Y pues lo que me dé es la razón de cambio del área. Aquí no es de A de R, aquí es de A de T. Claro todo lo que hice. Bueno, ya de sacar la cuenta, ¿no? ¿Claro todo lo que hice o no? Da 218 pi. Sí, profe. Da 58 pi. ¿Listo? Bueno, entonces pues eso es todo por hoy. Preguntas, quejas, dudas, comentarios, chat, no hay nadie en el chat, nadie preguntó nada al chat. Sobreviven 30 personas, bueno, 29 en realidad. Entonces pues eso es todo. Nada más que decir. No, señor. Bueno, pues entonces, no siendo más, los abandono. Voy a detener la grabación